Muy buenas noches. Bueno, seguimos con el programa, segundo bloque de Con Voz y Voto. Quiero saludarlo a la distancia. Un abrazo cibernético será al doctor Guillermo Montiel. Doctor, buenas noches. Muchas gracias por atendernos y poder brindarnos estos minutitos para poder dialogar. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy medio patagónico, así que para mí es un placer por lo menos estar a la distancia, eh, a la distancia en esta entrevista y poder contar un poco la experiencia que estamos haciendo. Bueno, Guillermo, qué placer poder tener profesionales con esta preparación y con estas ganas de servir al prójimo y tratando de innovar. Cuéntale a la audiencia de qué se trata porque no es una máscara tampoco, ¿no? Es helmet que ustedes lo reformularon, ¿no? Exacto, exacto. En el Hospital Fernández, la historia fue así. Yo tuve mucho contacto con el hospital del área del Bolsón, sobre todo con la doctora Marcela Fernández, con la doctora Hansen de infectología. Estuvimos en marzo de este año, estábamos hablando de lo que iba a venir. Para el 15 de marzo volvimos a Buenos Aires, y bueno, empezamos a trabajar con nuestros colegas españoles e italianos. Ellos en ese momento estaban en plena pandemia, en plena locura, y nosotros lo que hicimos fue reformular un poco las experiencias de los europeos a las realidades de lo que en ese momento era Cava y Gran Buenos Aires. Empezamos a tratar o a pensar cómo íbamos a tratar la insuficiencia respiratoria producida por la neumonía por COVID, y dentro de eso teníamos las opciones de lo que es el alto flujo termomodificado, que es una terapia que el hospital del área de Claro. Bolsón la tiene disponible, y la presión positiva, que ya en la unidad intermedia del área de Bolsón ya hay varios pacientes que fueron tratados con esta terapia. La única diferencia fue que en este interín, el helmet o el casco, que es como el casco de los buzos o de los astronautas, Como donde una uno puede tener escafandra, ¿no? Claro, es una escafandra. Helmet o escafandra o casco, como quieras traducirlo, es eso. Es un casco que yo me pongo, que se fija, entonces yo estoy respirando un aire que controlo. No es diferente a la mascarita que le colocan en la nariz y la boca, que es lo que se hace en el hospital del Bolsón, eh, pero es algo que es, al paciente quizás es un poquito más cómodo. Lo que hicimos nosotros con eso, con ese equipo, con esa interfaz que no había en el país, fue señalarle algunos puntos, algunos cambios que había que hacerle para poder adaptarlo al respirador. Al día Claro. de hoy, no sé cuándo voy a poder volver para allá para el Bolsón, pero ya tenemos 2 cascos para el hospital, que es una Muy donación bien. que tuvimos específicamente para el hospital. Me, Eso me permite encanta que porque, a ver, Guillermo, sí, corríjame si me equivoco, pero desde mi conocimiento empírico, ¿sí? sí, Incluso hasta la máscara full face, que es la que se sí, utiliza cuando se le está dando oxígeno a una persona que no oxigena bien por sí misma, es muy compleja y muchas veces se lo debe sedar para que no se saque la máscara o ya cansado de esta situación, entre en una situación de sacarse todo. La otra sería entubarlo. Pero ¿qué pasa? Una persona entubada no puede, o sea, tiene un límite de tiempo para estar entubada porque si no es un cuerpo extraño que le ingresa por la garganta. Y esto le sí. genera, con el correr del tiempo, otra complicación séptica. Corríjame si me equivoco. Entonces lo que se logró con esto que usted dice, así, a ver, me encanta porque Guillermo dice, no, le hicimos unos retoquecitos, unos detalles para poder compensar el flujo. No, no se le había ocurrido a nadie. Y es una posibilidad que la gente se ponga una escafandra y tenga la presión equilibrada, tenga el oxígeno, la saturación que necesita. Esto es así, ¿no, Guillermo? Exacto, exacto. Hay un tema que lo que vemos en el hospital es que cuando empezamos ya estamos cerca de 50 pacientes tratados con neumonía por COVID, que de otra manera hubieran ido a la terapia intensiva. Claro.
que un paciente vaya a terapia intensiva es lo que vos decías, te tengo que poner un tubo en la tráquea, por ahí estás entre 2 a 4 semanas, 2 a 4 semanas, con una terapéutica de pseudoanalgesia y relajación. Es como si te pusiera en off y volvieras a despertarte dentro de un tiempo, donde empezás a sufrir un montón de complicaciones, desde la posibilidad de sobreinfección bacteriana, como dijiste muy bien vos, complicaciones a nivel neuromuscular, salís del respirador y no podés caminar y tenés un montón de problemas. Con este casco, con esta terapia de alto flujo y con la terapia del casco, los pacientes que tenemos ahí en el Hospital Fernández tienen un promedio de internación de 6 días. Hay pacientes que están hasta 14 días, pero el promedio de internación son 6 días. Y se van caminando sin oxígeno. A Entonces ver, lo que vos decís... significa Sí. no solo no meterle un cuerpo extraño, con todo lo que significa, sino que también la calidad de internación es mejor, el tiempo es menor y se van caminando. Eso es así, es impresionante. Ya vinieron varios ejecutivos del gobierno de la ciudad a ver cómo estamos trabajando para poder implementarlo en otros hospitales de la capital federal, y nos están llamando también del Gran Buenos Aires para poder hacerlo. Guillermo, el Hospital Fernández es un hospital público, ¿no? Es un hospital público. Sí, sí. Usted es un médico de un hospital público. Sí, sí. Bueno, qué orgullo tener estos profesionales en el hospital público, y nombró profesionales de acá del Hospital del Bolsón que los conocemos, no hace falta mencionar la calidad humana y de preocupación, no de ocupación, de preocupación. ¿Qué significa esto? Ocuparse antes de que la situación suceda. Por eso que es interesante lo que hablaba de la doctora Hansen, que ya desde febrero estaban abriendo una puertita, se contactaron, hicieron algunos trámites, y esto que me acaba de confirmar que 2 de estas escafandras, yo permítame, lo voy a decir escafandra. Helmet me suena muy, no sé, escafandra. Acá en Bolsón es escafandra. Que haya 2 para el Bolsón me llena el alma. Bueno, Romina tiene un contacto muy estrecho con la gente del Fernández. Ella estuvo ya en el Hospital Fernández, siempre estamos hablando de ella y ella hablando de... Así, hay un contacto. Con Romina estamos en contacto permanente. Yo más o menos voy 8 veces por año, la mayor cantidad de veces que pueda estoy en el Bolsón. Tanto es así que Marcela Fernández, la jefa de clínica médica del Bolsón, me dice que estoy prestado en Buenos Aires, así que puedes... Ponele. Con Marcela hablamos frecuentemente, y tanto es así que hay una cosa que es muy importante. Nosotros utilizamos morfina, opioides, para controlar la frecuencia respiratoria, ¿no?, de los pacientes. ¿Qué técnica utilizamos? Una técnica que utilizamos, que charlamos mucho con Marcela Fernández. Ella además de ser la jefa de clínica médica del hospital, hace paliativos. Entonces utilizamos la técnica de paliativos de opioides que se usa allá en el Bolsón en estos pacientes en el Fernández. Mira. Así que la gran interacción que tenemos es un ida y vuelta. Así Qué bueno, ¿no? Porque ustedes desde allí, desde el Fernández, estando con un trabajo mucho más cercano a esta pandemia, que nosotros aquí nos asombra decir que tenemos 5 casos activos. Y gracias a Dios y al trabajo de prevención que se viene haciendo de distintos organismos, hay solo 5 casos. Esto habla de un trabajo de seguimiento, un trabajo de prevención muy importante, porque si no estaríamos explotados. Bariloche, a 120 kilómetros, tiene más de 450 casos. Pero digo, Guillermo, esta escafandra, ¿sí?, este interfaz de alto flujo, ¿necesita la pantalla de parámetros biométricos también para funcionar? Esta escafandra puede funcionar simplemente con una salida de oxígeno y de aire comprimido. Simplemente con eso. En el hospital de área de Bolsón, en la terapia intermedia que hay,
que cada vez está, y es el deseo de todos nosotros, que cada vez vaya complejizándose un poquito más, aumentaron las camas, tienen áreas de protección, etcétera. Tienen monitores multiparamétricos que de sobra están para monitorizar la eficacia del tratamiento. Si yo no tuviera nada, si solamente tuviera un tubo de oxígeno y un tubo de aire comprimido, esta escafandra funciona. En el hospital de Era de Bolsón también hay un respirador, un Neumovent, que con ese equipo funciona adecuadamente, y con otros equipos que están los equipos de turbina, los que llamamos comúnmente BiPAP, también Claro. pueden funcionar adecuadamente. Así que... No, le consultaba a Guillermo porque nos explicaban que básicamente lo caro son estos monitores que son muy complejos, que te miden la saturación, te miden el ritmo cardíaco, o incluso tienen bombas para manejar cuánto se le ingresa de medicamentos o de alimentos a la persona, que termina, como usted decía, indefectiblemente sedada. ¿Sí? Se le baja la perillita y te despertamos cuando estás mejor. Eh, Gracias a Dios, esta escafandra podría utilizarse en lugares donde no hay esos equipos que son carísimos, se podría utilizar tranquilamente. ¿Qué costo tiene este helmet, esta escafandra? La escafandra puede estar alrededor de, por ahí el precio es alto, pero puede estar alrededor de $600 de ese dólar oficial, ¿no? De 70 y pico Justo de el pesos. dólar hoy. No sé, pero es ese dólar. Sí, La pero contra un ventaja que millón y medio, 2 millones que sale solamente el monitor multiparámetro, esta olvídate. escafandra, la ventaja que tiene esta escafandra es que es reutilizable, es de vinilo, rígido, es decir, rígido, duro, no es decir, Sí, sí. y permite una muy buena esterilización. Eso también está hablado con la gente de infectología, así que Romina nos da el aval también. Se puede reutilizar con muchos pacientes, es decir que lo utilizás con 10 pacientes y el precio te baja a $60, es Claro. aceptable. La ventaja es que con toda esta actividad que venimos haciendo, estamos juntando muchas donaciones para el hospital tan querido como es el Hospital del Área de Bolsón. Así Guillermo, que ¿cuándo podría estar llegando este material a Bolsón? eh, estoy tratando de ver cómo puedo hacer. Justamente ahora, mañana tengo que hablar con Marcela para ver cómo hacemos para alcanzarle todo este equipamiento, ver si hay qué medio de transporte tenemos. Me encantaría llevarlos personalmente, pero no sé si puedo. Pero algún medio de transporte, tengo que ver cómo hacemos para allá. El material yo ya lo tengo para mandarlo para allá, para el Bolsón. Y el entrenamiento los hacemos como hacemos habitualmente a través de las videoconferencias. Como ahora, con Exacto, el Zoom. exacto, es Guillermo, esto. ¿lo puedo Sí. correr de eje? ¿Lo puedo sacar del tema de la medicina? ¿Vale? ¿Cuántos años tiene Guillermo? Estoy por mis primeros 62. Ah, mire usted, no, me sorprendió, lo hacía mucho más joven. ¿Y dónde se crió este neumonólogo que nos está dando una mano enorme, no solo a la gente del Bolsón, sino a todo el país? ¿Dónde se crió la familia Montiel? Yo nací en San Juan. Ah, Me sanjuanino. crié, exacto, exacto. Tengo muy buenos amigos allá en el Bolsón, que justamente están relacionados con esta costumbre sanjuanina. Este, Me crié en Capital. Me crié en Capital y me formé en el Instituto Lanari, el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari. Mi maestro fue el doctor Roncoroni y un poco hace ya, no sé, hace unos cuantos años que estoy yendo para el Bolsón con mi esposa y de a poquito fue yendo mi cuñado, después mi suegro, después mis hijos. Y ahí empezamos, el primer contacto que tuvimos fue con la gente del hospital, siguiendo una máxima de mi maestro Roncoroni, que era el saber hay que compartirlo.
el saber hay que comunicarlo. Y realmente lo que más me impactó de la parte médica del Bolsón fue encontrar una calidez humana impresionante, impresionante, siempre dispuestos, hicimos muchísimos cursos, conseguimos muchas donaciones y estamos siempre apoyando para que cada vez el hospital de área, la fantasía que tenemos a veces es tener una zona comarcal que abarque también El Hoyo, Golondrinas, Lago Bueno, Puelo. de hecho, cada vez que hay una situación seria, vienen al Bolsón. Guillermo, ¿cuál fue el primer auto que se compró con el primer sueldo el doctor Guillermo Montiel? Sueldo de un hospital público. El auto mi primer auto, nunca lo voy a olvidar, fue un Citroën 3CV. Es de los míos, es de los míos. Aparte, para esta zona, imparable el Citroën. Tracción delantera, no lleva agua. Si pudiera tener un Citroën para allá, está bárbaro. Yo estoy mi casita está para el Valle del Azul, así que tengo que pasar la goma del medio, atravesar. Bueno, los caminos están. Y la suspensión del Citroën. ¿Y recuerda el primer viaje que hizo en familia con el Citroën? Sí, en ese momento el Citroën era ir a la costa, era Buenos Aires, Valeria del Mar, o en esos lugares, y por ahí eran unas 7 horas, 8 horas le ponía. Velocidad promedio 60, 70, tranquilo. No, ¿Cómo está pasar un compuesta camión era- la familia? Yo tengo 5 hijos y 3 nietos. Claro, y en un el camino. azul no llega la televisión. Hay que avisarle que tenemos televisión por aire también. Ya estuve hablando ahí, pero todavía no llega ni llega internet, nada. Así que 5, ¿se acuerdan los nombres de los 5? todavía. No, La porque mayor yo es tengo María. 3 y si me apuran, La mayor se llama María. María está casada con Rodrigo, tengo 2 nietos de ellos. Ahora, por cuestiones personales, están yendo a vivir a España, a Madrid. Después de María está Agustina. Agustina también hace mucho tema de yoga y demás. Ellos viven en Merlo, en San Luis. mira, Después está Florencia, Popi. Florencia vive en Tucumán, en Yerbabuena, y es la que está embarazada. Después está Victoria. Victoria es la única más así seria, administradora de empresas. Y después está Ignacio, que también es diseñador gráfico, pero se dedica mucho a todo el tema de comidas y demás. Tengo familiares en Villa Langostura, así que estuvo trabajando mucho tiempo en Villa Langostura y posiblemente yo lo veo radicándose con el poco tiempo allá en el Bolsón también. y bueno, será bienvenido. Ahora, uno en Merlo, el otro en España. ¿Qué pasó? ¿No les gusta Buenos Aires? No, Buenos Aires es muy, muy duro, muy intenso. Se pueden hacer muchas cosas, pero Buenos Aires cada vez... Hay una cosa que es muy interesante, que es cada vez que volvemos del Bolsón y estamos trabajando, lo primero que nos pasa a mi señora y a mí es la agresión acústica, es el estrés ese Y el del ritmo, ¿no? ruido. El ritmo es otra historia, es otra... Bueno, a mí me encanta Buenos Aires 3 días al año. 3 días al año. Voy a Pisa, Roma, a las Cuartetas, el Palacio de la Papa Frita y me vuelvo. Ya estoy. Yo ya cumplí. Bueno, doctor, la última, y no le robo más tiempo. La milanesa, ¿al horno o frita? ¿Con papa frita o con puré? Qué pregunta, qué pregunta. En una la tenía que incomodar. No, qué pregunta. ¿Sabes por qué pasa? Que mi abuela, yo no podía dejar de comer las milanesas fritas de mi abuela. Pero mi señora hace unas milanesas al horno con ajo y perejil que son insuperables. Al horno, al horno. Así que al día de hoy es al horno con ajo y perejil. No, fue una Y respuesta de pollerudo. No lo tenía así. Pero un referente de la medicina a nivel internacional que dio una respuesta de pollerudo. No, imposible. Doctor, la le papas agradezco. fritas. No, y las papas fritas.
Bueno, habrá que probar las milanesas al horno que hace la señora del doctor cuando vuelvan, que pase toda esta situación. Los vamos a invitar aquí en el canal que prepare en vivo las milanesas al horno. ¿Puede ser? Perfecto. Sin ningún Ahora problema. llega, ahora llega a la casa y va a decir, ¿vos comprometiste que yo tengo que hacer milanesa en televisión? Se terminó todo. Ah, ¿está escuchando? Sí, obvio, obvio. Como corresponde. Guillermo, nada, Bueno, un un placer placer, ¿eh? poder haber hablado con usted. Me encanta, ya me habían anticipado, una persona de un conocimiento impresionante, pero de una humildad y una calidad humana que ya desde el momento que yo hago hincapié, que es un hospital público, que es un médico que trabaja y elige trabajar en el hospital público, nos damos cuenta de que estamos hablando con una persona, pero sobre todo un ser humano, Guillermo. Bueno, gracias. Y devolviendo favores, yo ya te había escuchado varias veces algunas entrevistas con Romina y realmente te felicito porque la tarea de comunicar y de comunicar seriamente realmente para mí es admirable y por eso también te doy las gracias por este espacio y te felicito. Gracias, Guillermo. Teníamos la palabra, me encantó, qué buena persona, aparte se lo ve